Y el tema que elegimos para hoy es el de documentología. Y para hablar sobre este tema tenemos el gusto de presentarles, nos acompaña, como dijo Marce hace un ratito, nos acompaña Mario Fernando Rodríguez Sánchez. Él es uno de los responsables del Laboratorio de Criminalística Documental en Ecuador y es perito documentólogo y experto en grafística y documentoscopía. Te damos la bienvenida, Mario, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, Laura, Marce, y felicitarlas también por esta iniciativa. Escuchaba que ya estaban en la séptima temporada, qué bueno saber que están tras la pista forense desde siete temporadas. Una Eh, aclaración, Mario, una aclaración. Estamos en la octava temporada. Octava temporada, Pasa que felicidades. Felicidades. empezamos la octava temporada con el tema de la pandemia, de esto de estar en Claro. casa, y todavía no se pudo hacer la nueva apertura del Ay, programa, ay, ay. pero estamos en el cuarto programa de la octava Ok. temporada. Así que Felicidades. bueno, bienvenido a nuestra comunidad, Mario. Muchas gracias. Bueno, estoy entusiasmado de estar con ustedes. Gracias a Dios, hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de estar estudiando en Argentina. No sé en qué ciudad están ustedes. ¿Están en Cava, en Capital? En Sí, capital, en nosotros capital. transmitimos de Claro. Capital las dos. Universidad Católica de Salta estuve casi 4 años, puede ser, porque al final me tocó hacer un curso y también un trabajo final. Y bueno, rendí, superé, una vez que salí de Capital, gracias a Dios pasé por otras partes del mundo para encontrar, bueno, pues la gracia de Dios es grande. Tuve la oportunidad de estar con el perito Jesús Barrón Martín, con el perito Francisco Elías Bartolo, incluso con el perito de Interpol, que es José Balbuena Balmaceda. Gracias a Dios hemos tenido clases especializadas con estos personajes que sin duda dentro de un tiempo, porque ya lo son, sino que siempre el tiempo marca algo, en un tiempo van a ser considerados como la base actual de la documentología. O sea, lo nuevo lo están aportando ellos, entre otras personalidades. Por ejemplo, Luis Velázquez Posada, el doctor, que es colombiano. Entonces, todos estos personajes, después de un tiempo, salen a la luz como quienes fomentaron la base que se está viviendo hoy, pero que no se conocen Sí. porque no son famosos, como Ricky Martin, como otros famosos artistas, claro, 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 claro. Bueno, uno de los temas que vamos a tratar, por supuesto, en el programa tiene que ver con cuál es el futuro de la documentología, documentoscopía y cuáles son los avances que hubo en Sí. estos últimos años. Pero te propongo que empecemos por el principio, así sobre todo si tenemos oyentes que no conocen mucho del tema y están interesados, sepan de qué se trata. Empezamos por qué es la criminalística documental. Buena pregunta. Mira, para abarcar esta pregunta, debemos tomar en cuenta que la región del cual adopta el nombre de criminalística documental o documentología o grafotecnia tiene mucho que ver la parte que adopta el nombre. En mi Uh -huh. caso, en Ecuador, uno de los órganos auxiliares de justicia que regula la actuación policial es el Consejo Nacional de la Judicatura. Este Consejo Nacional de la Judicatura expide el reglamento pericial en una resolución llamada 040-2014 y nos pone a la grafología y a la documentología dentro del área de criminalística. Entonces, tomando en cuenta que, por decir, bueno, ya renombrados peritos como Jesús Barón Martín, dicen que la criminalística es la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación con el fin de esclarecer un presunto hecho delictivo. Obviamente debe estar tipificado como algo delictivo en los códigos, en las leyes, ¿no es cierto? Entonces, cuando se trata de encontrar un hecho delictivo, un presunto hecho delictivo sobre documentos, entonces le acuñamos criminalística documental, porque Ok. los presuntos hechos tienen que ver con documentos. Bien, y está bien la aclaración que vos haces que quizás la denominación tiene que ver más con la ubicación geográfica de donde esté, donde uno decida formarse, que con las diferentes técnicas que se aplican, pero no puedo dejar pasar que nombraste a la grafología. Contanos porque nosotros acá, bueno, vos también te formaste en Argentina, tenemos una diferencia entre lo que es documentología y grafología. ¿En Ecuador también se considera así?
y si querés mencionar la diferencia. Es una muy buena pregunta. De hecho, yo catalogo un problema ecuatoriano a la terminología en cuanto a llamarse grafología, porque en Ecuador la mal llamamos grafología a la grafotecnia o a la documentoscopía. Claro, el abogado ecuatoriano tiene la cultura general de decir grafología a la identificación de personas a través de manuscritos, cuando sabemos que la grafología estudia otra cosa, y eso es a nivel mundial. La grafología estudia la personalidad a través de las firmas y escrituras. O sea, y cuando hablamos de personalidad ya se refiere más al ámbito psicológico, ya no estamos hablando de la identificación de personas. Claro. Entonces, esto lo tenemos claro. Sin embargo, en mi país, el abogado tiene la cultura general de llamarlo grafología cuando sabemos que es un error terminológico gravísimo. O sea, aquí en Ecuador se mezcló ese término. Bien. Entonces, sí. No, para aclararle entonces a la gente, la diferencia que tenemos en documentología, documentoscopía y grafística. Hagamos el concepto claro para la gente que nos está viendo, Mario. Claro. Mira, yo te diría que conozco muchos colegas, sin número de colegas, que son muy teóricos y a ellos les gusta clasificar las tres ramas que acabas de mencionar, tienen una definición para cada uno de ellos. O sea, te podría incluso yo decir que la documentoscopía es la ciencia que estudia tal cosa, la grafotecnia es la disciplina. Entonces, esto en teoría, ¿no es cierto? Pero en la práctica, las tres buscan el mismo fin, que es la identificación de personas a través de firmas y manuscritos. Entonces, en mi opinión personal, estamos viendo de tres maneras una misma cosa. Cuando los tres buscan el mismo fin, ¿para qué llamarlos de diferente manera? Y eso nos lleva a un problema universal, un problema que estamos viviendo hoy en día los proyectos de todo el mundo, que no tenemos una terminología que nos unifica. No, claro, en Ecuador se llama documentología, en España se acuña documentoscopía, también grafotecnia, documentoscopía también abarca México, y así, por ejemplo, en Argentina está el perito calígrafo público, por ejemplo. O sea, son terminaciones, son palabras que buscan el mismo fin, pero que se llaman diferente. Entonces, el martes pasado, por ejemplo, el martes que pasó, se reunió el doctor Velázquez Posada, se reunió también el perito Jesús Barrón Martín para tratar la unificación a nivel mundial de esta terminología, y ellos mencionaban que la problemática, hoy en día, una de las problemáticas es la unificación de términos. Y como esta ciencia está en un auge, está en el momento de oro, porque si ustedes ven quiénes asientan las bases son asentadas por el doctor Solange Pelat, está también Del Piquia, son profesionales que asentaron las bases. ¿Y en qué año fue? En el 70, en el 60, o sea, son recientes. Entonces, obviamente, esta rama, esta ciencia, está en la etapa de oro y todos quieren tener protagonismo, todos quieren dejar su huella. Entonces, es normal tener esta problemática. Y bueno, también Jesús Barrón, el perito experto de España, mencionó que él está trabajando en conjunto ya con Francisco Elías, que es presidente de la Sociedad Internacional de Peritos, capítulo México, en la unificación ya. Y además, la Sociedad Internacional ya tiene conocimiento y ya se ocupa de esa problemática de tratar de unificarnos en terminología. Bien, perfecta la aclaración. Para quienes no conocen, que nos digas, o sea, cuando vos hablas de que se reúnen, de que charlan, bueno, como vos hablabas de la sociedad, o sea, si nos podés comentar un poco de esa sociedad, de qué se trata y de por qué países están conformados. Bueno, la Sociedad Internacional de Peritos nace en Venezuela, entre el 2000, a inicios del 2000, me parece que en el 2002. Son peritos de todo el mundo, realmente inicia con Venezuela. Yo en esa época no estaba en pañales todavía en el colegio. Yo me uno a ellos en el 2014, 2013. Entonces, cuando yo entro a la Sociedad Internacional, veo que tienen grupos de trabajos donde resuelven problemáticas mundiales.
sobre todo este que es la tecnología, que es un problema actual. También crean grupos para conocer equipos. ¿Cuál es el equipo idóneo para un perito, por ejemplo? Y dentro de ellos consta el equipo multiespectral, que es lo nuevo. El equipo multiespectral entra en juego. Bueno, dicen que ya ha habido desde hace mucho tiempo, pero el auge del multiespectral, del equipo, entra a los laboratorios desde el 2005, 2010, pero ya entra como un instrumento, parte del laboratorio de todo experto. Entonces, todas estas cosas son abarcadas por peritos. Y que yo tenga conocimiento, hoy en día está Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, México, España, Francia, Estados Unidos y entre otros. O sea, sí hay una variedad que abarca... Amplia, muy amplia. Sí, muy amplia a nivel global. Bien, entonces ya sabiendo que la documentología, la grafística y la documentoscopía, a grandes rasgos, más allá de los detalles que vos mencionabas que cada profesional puede darle, tiene el mismo objeto de estudio, ¿no? El mismo objeto de estudio que es, digamos, cualquier soporte y alguna grafía con el fin de darle identidad a una persona, a esa persona que escribió. También se ocupan de repente, verificar la autenticidad de esos documentos, más allá de la firma misma, la autenticidad del soporte. Por supuesto que sí, claro que sí. Y para eso mismo es el equipo multiespectral que mencioné. Bien. El equipo multiespectral, yo si me permites hacer una aclaración en este equipo lo que hace es justamente invadir al documento, pero sin tocarlo, sin dañarlo, no es invasivo. O sea, cuando digo invadir quiere decir que lo llena de luz, de diferentes tipos de radiación, infrarrojo, ultravioleta, y lo que actualmente el perito José Balbuena patenta las luces metaméricas, que para entenderlo, yo les diría a ustedes que el color blanco, por ejemplo, es la combinación del rojo, el verde y el azul, ¿verdad? Y el negro es la ausencia de los tres. Entonces, la luz metamérica lo que hace es regula el porcentaje de una de las tres. 30% de rojo, 40% de azul, 20% de verde. Y así. Y esa regulación causa en el documento diferentes respuestas espectrales. Cosas como esas nos han permitido nosotros, contamos con el equipo Luminisys TR, que lo compramos a través de la empresa CIS Internacional, creado por el perito de José Balbuena, que es perito de Interpol, en conjunto con CIS Internacional. Estos equipos nos han permitido encontrar lavados químicos, por ejemplo, agregados, raspados, que no tienen nada que ver con la firma, ¿verdad? Pero que son parte de un fraude documental. Claro. Y este fraude documental es interesante porque aquí en Ecuador, por ejemplo, y ojo con esto, es muy delicado. En Ecuador, antes del 2016, antes que salga el nuevo Código Orgánico General de Procesos, Ecuador no había adoptado la modalidad de oralidad. Así, aquí el perito no iba a sustentar el informe y no había una regulación para peritos. Hoy en día ya existe. Entonces, en esa regulación aparece algo importantísimo que yo aplaudo al órgano de justicia ecuatoriano, porque ellos en esa regulación permiten al perito incluir toda información que sea relevante como parte de su trabajo, ¿no es cierto? Entonces, antes de esa nueva ley, el perito tenía que limitarse únicamente a lo que el juez le pedía. Si el juez le decía, véame la firma, el perito tenía la obligación y el límite de ver únicamente la firma, porque si se pasaba más allá, era posible que los otros abogados impugnen el informe y el juez con fundamento dé de baja el informe, porque el perito se está sobrepasando de información. ¿Sí me hago entender? Entonces, sí. De nada servía un equipo multiespectral si el juez no me permite ir más allá de lo que él me está diciendo, si él me está limitando. Después de esta ley, él abre el abanico para que el perito pueda poner todo tipo de información que sea relevante para su trabajo. Entonces, si el juez me pedía analizar una firma, yo tenía la potestad de analizar la firma y el documento. Y si encontraba algo en el documento, puedo ponerlo. Ahora sí, a libre potestad de si encuentro o no. ¿En qué fecha nos dijiste que se hizo esta modificación? Es reciente, ¿no? Esto fue en el 2016. No sé si recuerdas, no sé si en Argentina existe el Consejo de la Judicatura, ¿no existe allá? Porque esto nace
con el nacimiento de la revolución, de esta cosa nueva que trajo Hugo Chávez, que la revolución del siglo XXI, y hubo una unificación de leyes y se crearon consejos de la judicatura en Brasil, en Venezuela, en Ecuador. No, pensé que también se había creado en Argentina. Sí, pero me decías, ¿cómo se regulaba antes? Esto es nuevo, o sea, le abre una puerta enorme a los peritos, pero antes entonces no, solo tenía que emitir sobre a la pregunta puntual del juez y nada más, no podía agregar absolutamente nada. Y nada más. Respondíamos únicamente lo que el juez pedía y mandábamos impreso el informe y nunca más nos presentábamos a nada. Ahí quedaba cerrado. Ahora, hoy en día es diferente. Uno presenta y tiene la obligación de sustentar el informe. Los abogados pueden preguntar al perito, pueden desacreditar al perito. De hecho, el trabajo del abogado es desacreditar el informe. Claro. Entonces, todo se hizo en modo oral. Hoy en día adoptamos la modalidad oral. Nosotros estamos en el traspaso, ¿no? A la oralidad. Todavía no tenemos todo, nuestro sistema no es por completo oral. Y te quería preguntar sobre, más allá de ese nuevo permiso que digamos que se tiene al momento de hacer una pericia, el tema de la inscripción de los peritos. Vos hablabas al principio del Consejo Nacional de la Judicatura. Ese consejo, para quien no es de Ecuador, ¿regula a todo el trabajo pericial en cuanto a las habilitaciones? Claro que sí. Todo perito de todas las especialidades tiene que pasar por el Consejo Nacional de la Judicatura. Mira que de hecho, esta potestad que tiene el Consejo Nacional de la Judicatura se le da a la Constitución. Y los regula como el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial. O sea, incluso los abogados tienen que inscribirse en este Consejo de la Judicatura. Mi pregunta tiene que ver ahora, Mario, con todo el tema de las tecnologías, ¿no? Con el tema de la firma digital, la firma electrónica. Se dice que en muy poco tiempo más el papel va a desaparecer. Y entonces, bueno, saber cómo se están haciendo las nuevas pericias documentológicas no papel, cuando el soporte es digital. Sí, y si realmente tiene que intervenir el documentólogo o no. ¿Dónde está el límite entre la informática forense y el perito documentólogo, no? Muy bien la aclaración, Laura. Claro que sí. La pregunta que acaban de plantear, yo creo que es la pregunta que nos planteamos todos nosotros en todas las partes del mundo. Incluyendo a todos los peritos. Incluyendo a todos los peritos. Porque si realmente hablamos de una firma digital, de una firma electrónica, estamos hablando de un tipo de encriptación digital, de un sistema binario, de un conversatorio, pero ya no entre seres humanos, sino entre códigos IP. Entonces, no sabríamos exactamente, porque el perito documentólogo es interdisciplinario de por sí. O sea, si hablamos cuál va a ser el futuro de la documentoscopía, del documentólogo, podríamos decir que entre nosotros habrá más de uno que va a ser, con prudencia obviamente, pero se va a atrever a conocer ese tipo de disciplina y lo va a tratar de traer a la documentología. Porque si hoy en día el perito documentólogo, ¿qué es lo que hace? El perito documentólogo es interdisciplinario. Conoce de óptica, conoce de física, conoce de química, conoce varias ciencias para poder dar respuesta justamente a las preguntas que establece la función judicial, que es si pertenece o no la firma, si el documento presenta un fraude. Entonces las preguntas del futuro van a ser, ¿esta firma electrónica pertenece o no a tal persona? Y en esa firma electrónica ya no vamos a encontrar rasgos caligráficos, ¿no? Vamos a encontrar datos personales, vamos a encontrar encriptación de datos, y eso es lo nuevo. Entonces, el perito se va a encontrar con este tipo de problemática y va a ser muy pronto, porque todo depende de cómo vaya el avance de las leyes medioambientalistas en cada país. Nótese que Estados Unidos, por ejemplo, hace poco dio de baja y no se quiso topar más el tema que se habló del medio ambiente en el último simposio que hubo en Francia. Entonces, Estados Unidos dejó de lado las leyes medioambientalistas. Por otro lado, Ecuador, en cambio, creó un Ministerio del Medio Ambiente. Entonces,
dependerá mucho de cómo vaya el avance de estas leyes en cada país. Claro, cuanto más amplio el cuidado del medio ambiente, sea más acotado la posibilidad de que el soporte sea papel. ¿A eso te referís? Sí, por supuesto, y esa es la incógnita realmente. Yo me atrevo a decir que efectivamente el papel va a desaparecer, pero es simplemente mi opinión. El papel efectivamente va a desaparecer y los peritos documentólogos vamos a ser absorbidos por la pericia informática. Ese es me atrevo a decirlo, pero realmente la realidad del caso está en incógnita a nivel mundial. Sí. Sí, todo indica que así va a ser, más allá de que no sepamos en cuánto tiempo, aunque en circunstancias como estas, como las que estamos viviendo, que de repente se imponen estos cambios, estos saltos inevitables, parece que quizás no tardemos tanto en llegar a ese punto. Yo pienso que esta pandemia del COVID-19 adelantó mucha tecnología para el día de hoy. La tecnología que estaba reservada para 10 años, tuvimos que traerla al día de hoy. Porque los teletrabajos, el marketing, la venta hoy en día es digital. Y solo son los servicios de primera necesidad los que están saliendo a trabajar físicamente. Porque se necesita. O sea, no se puede dejar de lado tampoco dar de alimento a las gallinas, porque las gallinas son las que después se venden para el consumo humano. O sea, esos son parte de seres humanos que necesitan estar dando de comer a la gallina. Pero en cuanto a los 97% de negocios, se empezaron a implementar vía online. Claro, de repente ya no habrá lugar para una verificación, digamos, de papel moneda, pero sí de repente de un Bitcoin o de alguna moneda digital. Exacto. Y todo eso, bueno, irá avanzando, ¿no? Y tenemos entendido que lo que también va, una de las causas de la pandemia, una del efecto de la pandemia, es que va a cambiar incluso la matriz productiva mundial, ya no va a ser el petróleo. Miren, fíjense que el petróleo estuvo en menos, o sea, estuvo en negativo el precio del petróleo. Y eso es, de verdad que eso causa algo preocupante y a la vez alarmante, porque estamos a la expectativa de qué es lo que van a hacer las empresas que son multinacionales, que son las que prácticamente controlan el petróleo. Entonces, claro, ¿qué es lo que van a hacer estas empresas? Estamos a la expectativa. Entonces, Mario, te queríamos preguntar qué te llevó a buscar esta formación en otros países. Quizás que nos expliques un poco cómo es vista la documentología o la documentoscopía en Ecuador y si, bueno, fuiste a reforzar tu formación en otros lugares del mundo, porque quizás en Ecuador no hay, o sea, no es tan amplio, no es tan amplia la oferta. Muy bien, buena pregunta, Laura. Mira, te puedo contar que algo que me motivó para irme a otros lados a estudiar, incluyendo Argentina, porque fue mi primer destino, fueron mis padres. Mis padres profesionales del derecho, mi madre actualmente trabaja en la función judicial como jueza, mi padre abogado de libre ejercicio. Mis padres nos dicen a mi hermano y a mí lo que significa la documentología. Mi hermano mayor fue el primero en irse a Argentina y mi padre, cuando yo me gradué del colegio, me hace la misma pregunta: ¿quieres seguir esta rama? Entonces yo le dije: padre, de verdad que yo tengo que ser guiado por ti, si tú dices, yo lo hago. Entonces mi padre me forma, mi padre me moldea, mi padre es una persona que ya tiene sus años y también su sapiencia, por algo tiene sus años. Entonces él me dice: lo primero que vas a hacer es irte a Argentina y a graduar. Entonces yo, siendo todavía un chico de 17 años, me fui. Entonces, cuando yo regreso, y aquí hay una parte personal que me gustaría contarla, si me permiten. Aquí hay una parte personal. Cuando yo regreso a Argentina, y yo no quería ejercer porque yo veía mucha responsabilidad en este campo. Este campo de la identificación de personas a través de manuscritos tiene mucha responsabilidad. Entonces yo no quise ejercerla. Y es aquí donde, miren, ojo aquí, por algo dije que era personal, porque yo aquí me hago cristiano. En esta etapa de mi vida, yo decido entregar mi vida a Cristo. Entonces, yo en oración le pregunto a Dios si realmente este era el camino de mi vida. Y Dios, con su misterio grande, me contesta que sí. Entonces, cuando esa respuesta fue muy personal, fue directo acá.
Entonces, cuando yo recibo la respuesta de él, yo decido seguir este camino, sin saber que yo me voy a encontrar con el perito de Interpol, con el perito del presidente de FC4, que iba a ser miembro de la Sociedad Internacional, ¿no? O sea, no tenía idea. A mí simplemente me llegó en el corazón que tenía que seguir este camino. Y lo seguí. Entonces, lo más interesante de esto es que cuando yo llego a Francia, el perito de Interpol, mi padre mismo era el que me guiaba. Él hizo las conexiones, él llamó, él habló, y yo simplemente era el muchacho que iba a ser formado. Entonces, mi padre, nos sentamos en conjunto con el perito de Interpol, él tiene todavía unos cursos. Entonces, el perito de Interpol, cuando me ve llegar, me dice, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y él se da cuenta que mi padre era el que hacía la conexión, pero era yo el estudiante. Entonces, el perito de Interpol me dice, Mario, te tengo que decir algo. Y yo recibo peritos con más de 15 años de experiencia. Y yo no recibo recién graduado. Yo tenía 21 años, estaba recién graduado de Argentina, 22 años. Entonces, él me dice, yo no recibo a peritos recién graduados. Ya que has venido de tan lejos, voy a hacer la excepción contigo. Te voy a dar toda la charla que tenemos preparada. Y no solo eso, me dice, mira, tú como eres joven, me dice, tú como eres joven, estás recién naciendo en este campo. Y yo hace unos días acabo de recibir un nombramiento más para seguir 5 años en Interpol. Entonces, él dice que por esa razón me va a enseñar todo lo que sabe, porque él quería transmitir ese conocimiento a América. Entonces él dice, por algo estás aquí, entonces he decidido darte a ti todo lo que yo sé. Así que si aprendiste algo, el sistema escopométrico, el sistema olvídate de todo, porque esto que te voy a decir es nuevo, me dice. Entonces, así nace mi conocimiento, así yo me formo. El perito, cuando yo conozco al perito José Balbuena, aparte de conocer un gran experto, yo conozco qué clase de persona quiero ser, porque el perito José Balbuena es un personaje, o sea, es no solo sabio, sino que muy investigador, muy meticuloso. Te inspiró. Claro, te inspiró, te marcó el horizonte que querías seguir como profesional. Exacto, me marcó para siempre la interacción que tuve con él. Bueno, esa fue la primera vez. Bueno, y las otras veces que he estado con él, gracias a Dios, ya han sido de colega a colega, hemos topado temas codo a codo, incluso hemos sido parte de varias investigaciones que él nos tomó en cuenta para hacer un laboratorio colaborador internacional, sobre todo en el último tema que hizo, que fue la capacidad homotética, que es la capacidad que tiene el cerebro para reducir o aumentar su firma. Entonces ya estamos topando con ellos este tipo de investigaciones y eso nos alegra un montón. Eso nos alegra un montón. Justo te iba a preguntar, desde que vos te formaste, de que saliste, digamos, de Argentina con esos 21, 22 años, y bueno, y descubrís tu vocación y la aceptás y vas por ella, el encontrarte con estos profesionales que te marcaron, digamos, el camino, ¿qué diferencias ves o notaste entre la información que vos tenías como recién formado, como recién egresado, a la parte práctica, ¿no? ¿Qué diferencias en las técnicas o digamos pasar de la teoría a la práctica, cuál fue el mayor cambio para vos en cuanto a pericias? Y también desde haberte graduado hasta ahora, ¿qué cambios importantes notás en tu especialidad? Claro. ¿Qué avances hubo? Mira, claro, y es una pregunta muy interesante, porque con el respeto que se merecen todos mis colegas, el método escopométrico me quedó un poco faltante, me restaba un poco, lo veía un poco incompleto ya al momento de la práctica, porque cuando yo conozco el método Modes Ponendo Ponen y también el método grafocinético que lo aprendí en la Sociedad Internacional de Peritos, ellos encuentran algo que no lo veía en el método escopométrico, que era el análisis de las firmas a través de los elementos fundamentales invisibles. Y esto no lo veía en el sistema escopométrico. ¿A través de qué, perdón? De los elementos fundamentales invisibles de la firma. ¿Y cuáles son? Estos elementos fundamentales son, por ejemplo, los levantamientos del bolígrafo. No me refiero a los trazos, sino al levantamiento, a lo que no se ve. Estas cosas también son estudiadas. De hecho, se llama MNG, movimiento no graficado. Y se estudia el levantamiento y la figura que queda después de hacer todo este recorrido de los
movimientos no graficados, es una figura extraña, son los levantamientos del útil escritural. Estas cosas no se ven y el falsificador no los imita. Y como no los imita, o sea, ni siquiera los toma en cuenta, son fundamentales para determinar y para identificar a una persona a través de ellos. Esto es uno. Otra cosa que era, otra técnica se llama reflejo gráfico condicionado, que no es más que la ubicación respecto al lugar donde tienes que asentar la firma. Por ejemplo, en la letra de cambio dice firme aquí, ¿verdad? En una notaría, usted va a encontrar una raya con su nombre, entonces uno identifica que tiene que asentar ahí su firma. Entonces, la ubicación respecto a dónde uno inicia cerca de la letra F de firmar, la ubicación respecto al lugar es una técnica y se llama RGC. En cuanto a la escapometría, y también tomando en cuenta la modalidad de calígrafo público en Argentina, y yo identifico hoy en día, no sé si seguirá así, pero identifico hoy en día que para la época que yo era estudiante en Argentina, había una problemática porque Argentina no mezclaba las técnicas de grafología con las técnicas de calígrafo público. De hecho, ellos me decían que si encontraban un fundamento de grafología en un informe, en un dictamen de calígrafo público, era fácilmente impugnado y el juez tranquilamente con fundamento te dejaba fuera. Entonces, para mí eso es una problemática, porque el perito documentólogo es interdisciplinario. El perito documentólogo, como mencioné anteriormente, son los grandes maestros que en el 70, que en el 60 sientan las bases y que hoy en día recién están en una etapa de oro que se están descubriendo cada vez más. No es sino hasta inicios del 2000 que se encuentra que la neurología forma un rol importantísimo para el documentólogo, porque la firma está grabada. Por supuesto, está grabada en el lóbulo prefrontal, como imágenes motrices, como en una memoria motriz, y no se guarda en forma de trazos, no se guarda en forma de movimiento. En la manera en que registra la cantidad exacta de energía que precisan los músculos de la mano, del brazo, antebrazo y dedos para realizar los movimientos finos que producen la firma. Entonces, la neurología tiene que ver mucho con la documentología. Y yo con todo la potestad del mundo puedo fundamentarme en cosas neurológicas, puedo fundamentarme en cosas psicológicas, cuando sé que la firma se produce en el cerebro. Entonces, hoy en día identificaba que en Argentina esta problemática era actual. No sé si seguirá todavía rigiendo esta modalidad. Sí, mira, cuando vos estabas comentando esto, hace ya tiempo, cuando nosotros hace casi 10 años que empezábamos el programa y hablábamos con un perito calígrafo, pasaba esto, no podíamos unirlo a la grafología. Eran como dos cosas totalmente distintas. Y yo creo que esto que vos estás diciendo tiene que ver tal vez con la pregunta que te hacía Laura respecto a lo que cambió o lo que se modificó en este último tiempo. Porque antes eran dos cosas, al menos en Argentina, que iban totalmente por separado. Por una parte, lo que era la documentología y por otro lado, lo que era la grafología. Eran dos disciplinas totalmente independientes, separadas, que no se unían en algún punto. Y yo quiero hacerte una pregunta, María, ¿se me escucha? Sí, claro. Sí, te escuchamos. Respecto a esto que estamos hablando, ¿no? Vos hace tiempo que ya estudiaste, te recibiste, tenés toda una trayectoria. ¿Qué diferencia notás, por ejemplo, con los profesores que tenías cuando estudiaste y con la gente, con los profesionales que te encontrás ahora, ¿no? Ha habido un cambio generacional, los profesores de antaño han resistido al cambio, se han ayornado, porque en algunas disciplinas se ve esta dicotomía, ¿no? Entre las nuevas tecnologías, los profesionales jóvenes. ¿Vos notaste esa diferencia en tu país, en Latinoamérica, en Europa? Claro que sí, Marce. Yo te podría decir que la diferencia sí es bastante notoria, sobre todo cuando yo inicio la práctica, inicio el trabajo. En Ecuador, la mayoría de peritos no usan equipos multiespectrales, por ejemplo. No es sino hasta que yo llego a Europa que encuentro estos equipos y gracias a Dios pudimos adquirirlos. Interpol
la rama de Interpol nos permitió obtener estos equipos que se llaman Luminisys TR, también está el software Expertise y también el TrueScan. Y esta rama que se llama Counterfeit and Security Document Branch es la encargada y de hecho es la primera que acuña el término criminalística documental. Bien. Yo quería preguntarte, perdona Marce, no sé si querías preguntarle algo más de esto. No, Laura. De lo que habías dicho antes, ay, se me hizo un blanco, me olvidé lo que te iba a preguntar, qué feo. Se me hizo un blanco, no me acuerdo. Antes de pasar al COVID nos quedan pocos minutos y se me fue por completo lo que te iba a preguntar, Mario. Bueno, mientras pensás y te vuelve la pregunta a la mente, bueno, antes de terminar la entrevista, quiero decirte, Mario, que ha sido clarísimo. Yo siempre le digo a los invitados, y lo hacemos público, que nuestra audiencia es muy variada, nos escuchan profesionales, nos escuchan estudiantes de criminalística o de alguna disciplina que tenga que ver con las ciencias forenses, pero también nos escucha gente que no tiene nada que ver, nos escuchan tal vez por curiosidad o por aprender, y entonces el hecho que uno pueda hablar con un profesional que sea claro, que no utilice tanta palabra por ahí media extraña, y vos realmente has sido muy, muy coloquial. Laura se acordó de la pregunta. Me acordé, qué feo. Cuando vos hablabas de que la documentología es multidisciplinaria y hablabas de diferentes técnicas que quizás no habías aprendido muy específicamente en el momento de la formación formal, pero sí después una vez como profesional. Quería que le cuentes al público si vos, entiendo que vos podés arribar a una conclusión de identidad utilizando esas distintas técnicas. No significa que una técnica defina puntualmente la identidad de una persona. ¿Estoy en lo correcto? Por supuesto, claro que sí. De hecho, la sumatoria de todas las técnicas son las que nos permiten identificar a una persona. Y sobre todo, dentro del método grafocinético, o también llamado el modus ponendo pone, no es, mire, por ejemplo, el sistema escopométrico nos permite estudiar lo que se ve, lo visible, la presión, la inclinación, cosas que se ven. Esto nos da una presunción de falsificación o autenticidad. No es sino hasta que estudiamos los elementos fundamentales invisibles que nos dan la certeza de que si eso no es correcta la identificación de la persona. Y por eso yo decía que la escopometría, en mi opinión, le faltaba estos estudios a nivel invisible. Porque, por ejemplo, si yo le hablo de la presión efectiva, que se busca, o también el método MEPRI, que se usa radiación infrarroja para conocer el surco. La luz infrarroja no interactúa con la molécula de la tinta, por lo tanto ya no se estudia ni siquiera la tinta, estamos estudiando el surco que deja la punta del bolígrafo cuando uno hace los trazos. Entonces, está estudiando, en palabras coloquiales, el hueco que queda. Entonces, uno puede saber la presión efectiva, y a veces uno, cuando solo ve el trazo, dice, miren esta presión fuerte. Cuando uno estudia esa presión fuerte con luces infrarrojas, resulta que esa presión no es fuerte. El bolígrafo tuvo un fallo y dejó derrame de tinta que parecía presión fuerte. Entonces, esto nos da la certeza cuando buscamos fluctuación de presión. Y estas cosas, como les decía, son cosas que no se ven a simple vista. Y como son invisibles, el falsario ni siquiera las toma en cuenta, porque no se ven. Claro. ¿Cuántos elementos influyen al momento de un hecho, digamos, documentoscópico, por decirlo de alguna forma? Me refiero a que ustedes tienen que tener en cuenta al escribiente, a la tinta, al instrumento, más allá de la tinta, del instrumento, escritor, el soporte, porque también supongo que tendrán que tener en cuenta todas las variaciones posibles dentro de los diferentes soportes o mismo donde esté apoyado el soporte del grafismo, ¿no? Son muchas variables a considerar. De hecho, para tener este tipo de muestra completa, nosotros tenemos un protocolo para el muestreo de firmas. Para empezar, pónganse a pensar que usted, por ejemplo, Laura o Marce, tienen un proceso judicial en el cual
se va a ver si va a pagar $100.000. Entonces, esto causa en cualquier persona un nerviosismo, así sean $5.000. Uno dice, Dios mío, esta persona aquí, este juez y este perito que me van a tomar muestras, van a determinar si debo pagar o no. Y él sabrá la verdad, ¿no es cierto? Si estará mintiendo, si estará diciendo la verdad. Pero sea cual sea la verdad, causa un nerviosismo al momento de la toma de muestras. Y toda toma de muestras tiene las firmas con nerviosismos. Por lo tanto, nosotros tenemos la costumbre de pedir firmas que no han sido tomadas con nerviosismo. Por ejemplo, las del registro civil, las del SRI, que es el órgano que regula el dinero que uno paga en cuanto al IVA, en cuanto al tax, estas cosas. Entonces, cuando sacas la factura, el facturero, uno deja plasmado firmas que uno ni siquiera se imagina que esas firmas van a ser estudiadas en el futuro en un caso judicial. Pero son esas mismas firmas las que no presentan nerviosismos y para el perito son muy útiles. Muy útiles. Claro, claro que sí. Entonces, todo este protocolo forma parte de un muestreo correcto donde no solo tenga las muestras frente al juez, frente al perito, que me causa nerviosismo, sino otras firmas donde fueron espontáneas, ya que es la espontaneidad la que busca el perito documental. Y en cuanto a las técnicas, yo creo que serían, o sea, no hay un número donde el perito dice, si tengo 7 técnicas, ya sé que es auténtica. No, como decía el doctor Solange Pelat, la firma tiene una alma, la firma habla por sí sola. Y en cuanto a mí respecta, cuando uno encuentra un caso, cada caso es diferente al otro, cada caso es particular. Cuando le llega un caso, uno tiene que ver cómo está distribuida la firma en cuestión. Porque, por ejemplo, ¿de qué me sirve hacerle muestras de inclinación cuando la firma se puede haber producido en un tiempo veloz, en un tiempo que uno le dice, firma rápido, firma rápido? Entonces, la persona firmó, se inventó un garabato y la inclinación de la firma no me corresponde. Pero aunque no corresponda, todo lo demás sí corresponde. Entonces, si la firma fue hecha velozmente, de pronto la inclinación no me consiste. Entonces, de nada me sirve sumar. Si tengo 7 versus 2, entonces sí me voy con que es auténtica. Porque, como decía, la firma tiene una alma. Y esa alma va a depender del caso.